Bueno, pues ahora vamos a analizar una película que está ambientada en los años 50 bueno, habla de una pareja que se conoce en una fiesta muy joven, se casa enseguida, tiene hijos y deja atrás un poco los sueños y motivaciones que tenían al conocerse para entrar en una rutina y en una dinámica de lo que es socialmente aceptable en aquella época, sobre todo el rol de la mujer que pues, en estos años tenía bastantes limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, está muy vinculado a la evolución de la afectividad de los dos personajes y por ello lo traemos, ¿no? Para relacionarlo con todos los trastornos relacionados con la afectividad. Antes de iniciar un poco el análisis de la película en sí, me parecía interesante traeros o hacer un recordatorio de los factores de riesgo de los trastornos depresivos. Aquí os dejo en esta diapositiva un enlace a la guía de práctica clínica sobre el manejo de depresión en los adultos, en el adulto, y bueno, sacando un poco la síntesis de los factores de riesgo que maneja la guía, pues estaría hablando de enfermedades crónicas, consumo de alcohol y tabaco, rasgos neuróticos de la personalidad, presencia de trastornos de ansiedad previos, recursos económicos, situación laboral, reactividad cognitiva, descendientes de pacientes con depresión. Entonces, bueno, en la película vamos a ver que los dos personajes no se habla mucho de su pasado, por lo tanto no podemos saber si son descendientes o si bueno, tienen una carga genética en este sentido significativa porque no hablan de sus padres ni familiares. Sí que se puede percibir en ella tal vez una reactividad cognitiva ante eventos negativos o, bueno, pues un estilo más rumiativo, una personalidad un poco más neurótica que a lo mejor la de él. Pero tampoco indaga mucho en estos aspectos, por lo tanto, no hay ningún factor de riesgo que podamos sonsacar, ¿no? Más allá de algo que aquí no se habla, pero que sí que se analiza y está presente en la película y es uno de los motivos de un poco la depresión que luego posteriormente se ve en ella, que es, bueno, pues todas las convenciones sociales, todo lo que está socialmente establecido y el juicio social alrededor de ello es algo que al final presiona mucho al individuo y hace que muchas veces esa presión pues genere muchísima ansiedad y bueno, pues acaba tensando cuerdas emocionales que de alguna manera en ocasiones se cortan, ¿no? Y en este sentido, yo creo que uno de los factores de riesgo más importantes sería ese encorsetamiento social que tienen los años 50 y sobre todo lo que decía anteriormente, sobre todo en la mujer, ¿no? Al final lo que está establecido como algo positivo, como algo negativo, como algo que es enjuiciable o que no. Pues, por ejemplo, uno de los ejemplos de la película es cuando deciden que se van a ir a París, de repente están muy motivados, de repente les cambia el gesto, la cara, eso es otra, ¿no? Pasando un estado un poco, bueno, pues un poco apático, un poco depresivo en general, a un estado pues con una motivación y un motivo, ¿no? Para seguir adelante y esto hace que estén unos meses bastante bien. En este sentido, cuando de repente le cuentan unos amigos que se van a ir a París y que él no va a seguir trabajando, que va a ser ella la que trabaje en Europa, bueno, pues de repente los amigos enseguida empiezan a enjuiciar, ¿no? Cómo va a ser ella la que te mantenga, cómo vas a dejar que esa situación se dé, cómo... Entonces, bueno, todas estas presiones y estos encajes sociales al final hacen que las personas sufran bastante. Esto pasa en cualquier época de la vida, en cualquier momento, pero es verdad que probablemente esa década era un poco más complicada que lo que vivimos en la actualidad, por lo menos aquí en España. Entonces, bueno, esto sería uno de los factores de riesgo más destacables. Es verdad, como os digo, que no tenemos acceso a todo el historial clínico de los dos, por lo tanto tampoco podríamos opinar mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante, por ejemplo, dejar este tipo de guías para que complementéis la información que aquí se os dé. Bueno, y antes de entrar en los síntomas de la depresión en sí, los síntomas clínicos,
Me pareció interesante en esta película un poco la línea evolutiva, ¿no? La evolución de cómo es la afectividad de esos dos personajes, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Entonces, bueno, en este sentido sí que es importante iniciar un poco el análisis viendo que al principio hay un estado anímico muy apático, muy depresivo, muy de, bueno, pues a lo mejor se han rendido, ¿no? Con todos esos sueños que tenían y esas motivaciones, de repente han entrado en esa rutina y están pues como un poco en ese estado de abatimiento, ¿no? De, bueno, pues ya esto es lo que nos toca y ya está. De repente aparece la ilusión, que en este caso es París, ¿no? En este caso es París pues porque él al inicio le dice a ella que le encantaría viajar a París, vivir en París, porque es una ciudad muy libre, porque podrían hacer y desarrollarse libremente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, París representa para ellos la motivación, la ilusión, la alegría, y esto se nota porque en el momento que plantean viajar a París, de repente el estado anímico de los dos cambia brutalmente porque, bueno, uno de los ejemplos sería el tema de la infidelidad, por ejemplo, de él, que enseguida cuando sale del trabajo, bueno, pues los compañeros le dicen que las secretarias estarán muy contentas, pues porque es una persona que le está siendo infiel a la mujer, que consume bastante alcohol, que no va a dormir a casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, antes de toda esa ilusión, ese planteamiento de París, ocurren este tipo de cosas y ella pues tiene ese estado pues más depresivo. En cuanto pasa esto, por eso lo represento de alguna manera en esa gráfica, en cuanto pasa esto de la motivación de París, de repente ese estado anímico sube, están motivados, están alegres, pasan 2 meses muy buenos, pero hay dos acontecimientos que cambian un poquito la perspectiva o la evolución de la película. Por un lado, uno de ellos sería el ascenso en el trabajo de él, que hace que, bueno, en un principio lo rechace mentalmente, pero siempre lo tiene ahí, ¿no? Se le ve al personaje que siempre está valorando esa posibilidad. Y en un momento dado, esa posibilidad pues toma muchísimo más importancia y al final se decanta por ella porque de repente ella se queda embarazada. Entonces, al quedarse embarazada, de repente lo de París se convierte en una fantasía. De hecho, ahí os pongo una frase que bueno, en uno de los momentos tienen una pelea porque ella considera que pueden seguir teniendo un poco la perspectiva de París, pero él de repente lo descarta todo, dice que va a coger el trabajo, el ascenso y que lo de París es una fantasía. Y entonces le dice a ella la posibilidad de buscar a alguien que le haga recobrar el juicio, ¿no? En este sentido. Entonces, ahí yo pongo la curva un poco en el mismo estado de activación, pero ya no es alegría ni motivación, ahora están en un momento de enfado, de irritabilidad, de repente pues se les ha hundido el proyecto que les estaba teniendo un poco más alegres y más motivados con la vida y de repente pasan a un estado pues igualmente activado, pero en el plan negativo, de enfado, de irritabilidad y de cabreo, ¿no? Porque se les ha roto el proyecto que tenían. A partir de ahí, todo va para abajo y bueno, pues pasan las cosas que pasan al final, que ahora veremos, pero bueno, empiezan a tener un estado otra vez mucho más depresivo y bueno, el final de la película sería más breve, pero sí que sería en un punto más, pues otra vez ánimo deprimido. Bueno, en cuanto al bloqueo de los síntomas nucleares de la depresión, según el DSM-5, pues nos fijamos que dice que tiene que haber 5 más de los síntomas que vamos a ver luego y han estado presentes durante un periodo de 2 semanas mínimo y representan un cambio fundamental, al menos en uno de estos dos síntomas, estado de ánimo deprimido y por otro lado pérdida de interés o de placer. En esta película yo creo que se ve, tal como hemos visto en la curva, al final no es una película plana, sino que se pueden ver bastantes aspectos de los dos protagonistas. Entonces que vemos como en algunos momentos de la película, cuando de repente empiezan a recobrar la motivación, empiezan a tener pues más placer o más interés en realizar otro tipo de actividades que cuando están en esos puntos depresivos de repente se pierden, ¿no? y dejan de hacer
todas esas actividades que les eran placenteras e interesantes. Entonces, bueno, en ese sentido sí que se ve, yo creo, en la película una pérdida de interés o placer por determinadas actividades y el estado de ánimo deprimido, por supuesto, sobre todo en él, en la primera fase, yo valoro que se ve un poquito más ese estado de ánimo deprimido y en ella, sobre todo al final de la película y junto con bastante ansiedad y al principio también. En cuanto al tercer síntoma sería la pérdida importante de peso, que en este caso no tenemos datos y tampoco hace ninguna referencia en este sentido. Tampoco hace referencia al insomnio y hipersomnia de ninguno de los dos. Entonces estos dos síntomas no podríamos decir que no lo tienen, porque tampoco es una película, entonces nos cuenta lo que quiere, pero bueno, pues en cualquier caso es algo que no conocemos. Y luego el quinto sí que relata un poco algo que sí que se deja intuir sobre todo, yo lo veo sobre todo en el papel de ella, que es la agitación o retraso psicomotor casi todos los días. En ella la agitación. Eh, Aquí en el DSM-5 te dice que es observable por parte de otros. Aquí os pongo dos imágenes de la película. Una sería una vez que han decidido que ya lo de París no va a salir adelante. Ella está en una cena o en una fiesta, en un baile con los amigos y con el marido y se muestra muy ansiosa, muy agitada, no para de fumar compulsivamente y bueno, esto sería uno de las escenas donde veo esa agitación que hizo el DSM-5 y luego por otro lado al final de la película, bueno, pues se ve ahí enrollando el teléfono mientras está hablando con la vecina que está con los hijos, entonces bueno, pues también se ve algún gesto, ¿no? que tiene que ver con esta agitación. Bueno, por último estarían estos síntomas que aparecen en la diapositiva, donde vemos dos que se pueden relacionar con el personaje de ella en la película. Por un lado, la fatiga o pérdida de energía es algo que no creo que aparezca de una manera significativa en la película y volvemos a lo mismo, es una película y nos muestra lo que quiere y momentos muy concretos del día, por lo tanto tampoco podríamos descartar que este síntoma esté presente en ella, pero sí que es verdad que la película no nos lo deja ver. Por otro lado, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad, que este sí que me parece muy interesante porque sí que se deja intuir y ver en el discurso de ella en muchas ocasiones en la película. Sobre todo, hay una charla muy significativa, que es la que tiene con su amigo en este baile posterior a la decisión de no ir a París y de no continuar con el proyecto este y la fantasía, según lo último que dicen. Y entonces en ella se la ve muy ansiosa, se la ve con una cara totalmente desencajada y expresa, tiene dos frases bastante significativas en este sentido. Una de ellas es que empieza a decir que no puede ir, ni irse ni quedarse, ni irse a París, pero bueno, es un poco una metáfora, no puede ni seguir con sus proyectos vitales, pero tampoco puede quedarse en el estado en el que está, ¿no? Y luego, por otro lado, él hace una pregunta bueno, en este sentido yo la vinculo mucho a este síntoma de sentimiento de inutilidad. Le dice en un momento dado, ¿querrías desaparecer? Y ella dice, no, lo que querrías es aparecer, ¿no? De alguna manera, y lo que nos está dejando ver, como en algunos otros tramos de la película, es que está viviendo una vida vacía. Según ella o para ellas, esa vida es vacía, entonces no vale la pena vivirla de esa manera. Entonces, bueno, esto sí que deja ver ese sentimiento de inutilidad, ¿no? De inutilidad de ella misma, de la vida que está viviendo, de culpabilidad por no estar cumpliendo los sueños que se había planteado cuando era más joven, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas partes sí que las vinculo a esto. Luego la disminución de pensar o concentrarse tampoco indaga mucho en ello, pero bueno, volvemos a lo mismo, podría estar presente, pero no lo vemos mucho. Y luego, por último, el pensamiento de muerte recurrente. La frase que os he dicho antes, también la vinculo mucho a esto, ¿no? El hecho de que en ese momento crítico que tiene ella en la película de inflexión, de ya he perdido todas las posibilidades de vivir una vida plena, en ese sentido es cuando expresa no puedo ni irme ni quedarme. Al decir que no puede ni irse ni quedarse, de alguna manera lo que está expresando es que no puede quedarse en ese estado o en esa vida que han decidido
vivir el marido y ella. Entonces, de alguna manera está, bueno, pues ya dejando ver un poco un plan, ¿no? En este sentido. Y al final de la película, pues como ya sabéis por qué la habéis visto, pues se provoca el aborto del último embarazo que tiene, que es el que precisamente es uno de los hechos que hace que el plan de París se quede ahí en el aire. Y bueno, pues tiene este aborto que ella se provoca, pero lo que llama la atención, porque podrías decir, bueno, pues al final muere por una consecuencia pues eso, de hacer de provocarse un aborto en casa, ¿no? Pero lo que a mí ya me llama la atención es que realmente se está despidiendo. Al final de la película se despide del marido, se despide de los hijos a través de la vecina cuando llama por teléfono y entonces, bueno, realmente ella, yo creo que ahí está, aparte de provocándose un aborto, está llevando a cabo un plan de suicidio.